Hola amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo su amiga Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México, y en esta tarde estoy aquí para hablarles sobre el Complejo Cultural Los Pinos, un espacio que fue aperturado el 1 de diciembre de 2018 por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, para que todos los mexicanos comunes y corrientes como ustedes y como yo pudieran ingresar a conocer todos estos espacios llenos de historia, llenos de cultura y llenos de muchas anécdotas que se pueden contar a través de sus muros y de sus jardines. No me queda más que darles la bienvenida e iniciamos con este recorrido. Bien, pues daremos inicio a lo que es nuestro recorrido sobre la Residencia Oficial de Los Pinos, ahora Complejo Cultural Los Pinos. Vamos a conocer un poquito sobre su historia antes de entrar a los espacios que conforman este complejo. Para empezar, vamos a ubicar en dónde se encuentran Los Pinos. Los Pinos se van a encontrar en lo que son la calzada del Molino del Rey y la avenida Constituyentes. En esta zona que se va a conocer como el Parque de la Hormiga, aquí donde se ve la marca, estaría en la zona de las casas presidenciales, y otra parte que también es importante para este complejo cultural es la sección conocida como Molino del Rey, que se encuentra en este espacio, que va a colindar precisamente con esta calzada que cruza con calzada Gandhi. Y en este lugar, como sabemos, se va a ubicar lo que queda del edificio de los molinos que pertenecían al rey Carlos I y que se trataba de un molino de harina. Este complejo cultural va a abarcar un espacio de 56,000 metros cuadrados. Si nosotros lo queremos comparar con lo que es la Casa Blanca en Estados Unidos, Los Pinos tendrían un mayor tamaño, hasta 14 veces más que la Casa Blanca. Pero ¿cómo inicia la historia de Los Pinos? Vamos a recordar que después de la caída de Tenochtitlan, los terrenos que pertenecían a la Ciudad de México van a repartirse entre los conquistadores, y estos terrenos van a pasar por diferentes manos, principalmente de los mayorazgos que se crearon en esta naciente ciudad. Pero hacia 1550 se va a construir un trapiche donde se va a triturar trigo hasta convertirlo en harina. Posteriormente, este trapiche se va a convertir en lo que son el Molino del Rey, que llevaba este nombre precisamente por el espacio donde estaba construido el edificio, que eran las Lomas del Rey, haciendo referencia a Carlos I de España. En 1853, este terreno va a ser vendido al acaudalado doctor de origen panameño llamado José Pablo Martínez del Río, quien va a construir una casa grande, de la cual se va a hablar mucho porque era muy famosa, ya que era de estilo chalet inglés, con caminos flanqueados por árboles. Al paso de los años, esta mansión se logró transformar en una espléndida residencia con grandes jardines, caballerizas, estanques donde habían diferentes especies de peces, además de unos majestuosos gansos. La familia del Río va a ser bastante importante en esa época, y de esta manera van a convertir estos terrenos en un gran rancho que se va a denominar el Rancho La Hormiga. Probablemente por el tamaño de la propiedad, al ser una propiedad bastante pequeña para las posesiones que tenía la familia Martínez del Río, le apodaron La Hormiguita o La Hormiga. Y sin embargo, estos terrenos se constituyen en una gran residencia para la época del Porfiriato y para el pueblo de Tacubaya, donde abundaron las famosas casas de campo de las familias ricas de la Ciudad de México. En cuanto a la familia del Río, también se puede decir que tuvo una participación en lo que es el cine mexicano. Si ustedes recuerdan, la actriz Dolores del Río provenía precisamente de esa familia, ya que ella se casa con un heredero de esta familia, y
o al divorciarse, ella no se quita el apellido y es que nosotros la conocemos como Dolores del Río, aunque su verdadero nombre es Dolores Asúnzulo. Bien, con lo que es la construcción del Paseo de la Reforma que hubo a unir el Zócalo con Chapultepec, la ubicación del Rancho de la Hormiga se iba a convertir en un espacio muy importante, la cual fue considerada por Venustiano Carranza como un lugar estratégico para albergar a lo que era el personal de su gabinete, y entonces él va a decidir en 1916 exportar el terreno del rancho a Nicolás Martínez del Río, quien era el heredero de la familia. Esto se va a convertir en un gran pleito, ya que la única explicación que va a dar Venustiano Carranza hacia esa expropiación es que la nación necesitaba estos terrenos. Esto se va a convertir en un gran pleito legal donde la familia del Río va a tratar de recuperar en varias ocasiones estos terrenos. Lo va a lograr en 1923, después de un gran juicio testamentario que se dio en las familias, ya que Venustiano Carranza va a devolver estos terrenos. Posteriormente, la misma familia se empiezan a pelear quién de ellos es el heredero oficial, y para 1923 Álvaro Obregón se encarga de autorizar la compra de esta propiedad de la Hormiga a la familia del Río, con la que acaba este problema testamentario, y también el gobierno de nuestro país pues se puede hacer cargo y hacer uso de estos terrenos. A partir de la incorporación de estos terrenos al gobierno federal, entonces empiezan a vivir diferentes inquilinos en este espacio. El primero que va a vivir ahí va a ser precisamente Álvaro Obregón, un poco antes de la expropiación, siendo él secretario de Guerra y Marina del gobierno de Venustiano Carranza. También va a vivir Plutarco Elías Calles cuando era secretario de Gobernación del gobierno de Álvaro Obregón. A su vez, Manuel Pérez Treviño, jefe del Estado Mayor Presidencial del gobierno de Álvaro Obregón, también se iba a hospedar en esta zona. Y por último, el general Joaquín Amaro Domínguez, secretario de Guerra y de Marina, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Este personaje también hizo cambios interesantes en lo que fuera el Rancho de la Hormiga, ya que él se va a encargar de construir el Campo Marte, así como también unos campos de polo en esta zona. Digamos que el general Amaro Domínguez fue el encargado de embellecer este espacio y modificarlo, pues se construyeron una serie de caballerizas, una alberca, frontones y un stand de tiro. Posteriormente, con la llegada al poder de el Tata Cárdenas, Lázaro Cárdenas, el 30 de noviembre de 1934, al jurar como presidente, Lázaro Cárdenas decide no vivir en el castillo de Chapultepec y decide que este espacio sería abierto al público, quedando entonces los presidentes en una residencia donde vivir. Lo que decide Lázaro Cárdenas es utilizar este espacio que ya estaba siendo utilizado precisamente por el gabinete presidencial para construir ahí la residencia del presidente de México. La residencia tomaría un nuevo nombre, ya que se consideraba que el nombre de la hormiga no era lo suficiente fuerte, lo suficiente poderoso, ni representaba el lugar donde viviría el presidente. Entonces, el presidente Lázaro Cárdenas le pone el nombre de Los Pinos, haciendo alusión a la finca donde había conocido a su esposa, Amalia Solórzano, y en una promesa que él le había hecho de que si llegara a ser presidente, el lugar en donde iban a vivir le iba a poner Los Pinos. Así que en realidad el nombre de la residencia presidencial más tiene que ver con una historia romántica que con una historia patriótica. Se dice también que el presidente Lázaro Cárdenas manda a plantar algunos pinos alrededor de lo que fuera la residencia para darle fuerza al nombre. Durante 84 años, este espacio fue la residencia oficial de 13 presidentes, a excepción de Adolfo López Mateos, quien no vive ahí. Él decide quedarse a vivir en su casa de San Jerónimo. Toda esta información la pueden encontrar en el libro Los Pinos, esta es su casa, que fue editado en el gobierno de Vicente Fox.
Antes de iniciar el recorrido virtual, me gustaría que viéramos, conociéramos hasta este mapa, los espacios que vamos a visitar. Este mapa era proporcionado por el mismo Complejo Cultural Los Vinos cuando nosotros ingresábamos a este espacio. Vamos a ver estas principales entradas que tenemos para acceder al Complejo Cultural Los Pinos, que serían dos. La primera de ellas, que sería por Parque Lira, por la calzada Molino del Rey, que precisamente está marcada con el número 1. Aquí está el Metro Constituyentes, como yo les había dicho, ustedes pueden caminar y tener acceso por esta puerta. La otra entrada sería por la puerta 3, acceso a Chapultepec. Ustedes pueden ingresar por la avenida Constituyentes también, por donde está el monumento a José Martí, más o menos en ese espacio, está la puerta 3. La diferencia es el espacio en donde tendrían el primer acercamiento. Si ustedes entran por Parque Lira y siguen caminando por la calzada Molino del Rey, llegarían a este espacio. Sin embargo, si entraran por puerta 3, el acceso lo tendrían hacia las casas presidenciales. No se preocupen, en ambas puertas ustedes pueden llegar a visitar ambos lugares. Aquí vemos estos números que van a estar marcando los diferentes espacios que están abiertos al público. En el espacio que da hacia Parque Lira, Avenida Constituyentes y Calzada de Molino del Rey, vamos a encontrar primero una plaza que va a estar dedicada a Francisco I. Madero, que está marcada con el número 11. Vemos el acueducto, vamos a ver también lo que es el Molino del Rey propiamente, donde estuvieron el Estado Mayor Presidencial. El número 4, que precisamente va a marcar la puerta. El 5, la Calzada de los Presidentes. El 6, la Casa Miguel Alemán. El 7, el Camino a la Democracia. El 8, la Casa Miguel de la Madrid. El 9, el Salón Venustiano Carranza. El 10, la Casa Lázaro Cárdenas. Con esto estaríamos completando todos los espacios que contiene el Complejo Cultural Los Pinos. No los vamos a ver todos, simplemente vamos a ver los más importantes y vamos a resaltar las características más interesantes de cada uno de ellos. Pues comencemos. Bueno, pues vamos a iniciar el recorrido por el Complejo Cultural Los Pinos. Les quiero decir que este recinto fue abierto al público precisamente en el año 2018, cuando toma el poder el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien decide aperturar este sitio para que todos los mexicanos pudiéramos visitarlo, ya que es un edificio histórico, un lugar donde se han concentrado un sinnúmero de episodios en la historia de nuestro país, y sobre todo por lo emblemático que es este lugar al haber sido por más de 80 años residencia de los presidentes de la República Mexicana. Es interesante porque este espacio tiene dos entradas. La primera, que es la que estamos viendo en esta toma, que precisamente se accede por la calzada Molino del Rey. Si ustedes quieren verlo así, viniendo desde el Metro Constituyentes, pueden seguir caminando sobre esta calzada y llegar al acceso que estamos viendo en pantalla. También pudieran ingresar por medio de la puerta 3 del bosque de Chapultepec. Sin embargo, ustedes accesarían directamente a lo que son las residencias presidenciales. Yo decidí caminar sobre esta zona primero, ya que vamos a ver una serie de monumentos que nos van a estar contando la historia de la batalla del Molino del Rey y de estos espacios que se encuentran en lo que antes era el Estado Mayor Presidencial. Pues, ¿qué les parece si ingresamos para seguir conociendo este espacio? Bueno, pues nos encontramos en este primer espacio que van a ustedes a ver cuando ingresan por la puerta de Molino del Rey. Y aquí tienen ustedes la oportunidad de acortar el camino. Si ustedes ingresan por este control, van a poder llegar a la zona de los jardines y las residencias presidenciales, pero si ustedes siguen caminando, vamos a encontrar, como les había mencionado, el espacio conocido como Molino del Rey, que ocupaba el Estado Mayor Presidencial. Vamos a seguir caminando. Estas fotografías de seguro fueron tomadas
Posteriormente al 2018, cuando, como les comentaba, ya se había abierto el ingreso al público. Es interesante porque justamente el 1 de diciembre de 2018, que toma protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente se concentró precisamente en Los Pinos como una toma simbólica de este recinto, después de haber pertenecido a lo que son las residencias presidenciales y el cual el acceso estaba totalmente restringido a la población. Entonces, como podemos ver aquí, ya las personas están caminando libremente por estos espacios. Me voy a dirigir hacia este monumento que vemos aquí a la derecha. El monumento que vemos enfrente fue erigido para recordar a los héroes de 1847 en la famosa batalla del Molino del Rey. Esta batalla, pues bueno, ha sido muy criticada para el gobierno de Santa Anna, ya que en la intervención que hace el gobierno norteamericano a nuestro país en 1847 había estado teniendo una serie de batallas, las cuales se habían perdido y había pasado, por ejemplo, la batalla de Padierna y la batalla de Churubusco, en las cuales el ejército norteamericano, al mando de Wilhelm Scott, había ganado bastante territorio y bastante avance hacia la Ciudad de México, y se esperaba que el ejército norteamericano tratara de ingresar a la capital de la Ciudad de México por el lado poniente de la ciudad, y era así que el ejército norteamericano estaba concentrado en Tacubaya, y del lado mexicano estaban preparándose para la defensa de dos sitios muy importantes en ese momento, que era la Casa Mata y el edificio del Molino del Rey. El edificio del Molino del Rey era un molino de harina y la Casa Mata sí era un depósito de pólvora. El ejército norteamericano sabía de la importancia de estos dos lugares, pero se enfocó mucho en atacar el Molino del Rey, ya que consideraba que en este espacio estaba guardado el armamento del ejército mexicano. Este monumento va a ser edificado precisamente por órdenes del presidente Ignacio Comonfort en el año 1856, junto con otro monumento muy parecido, que no sé si ustedes lo conozcan. Se encuentra en lo que es la entrada del exconvento de Churubusco, actualmente el Museo de las Intervenciones, que recuerda también estas batallas de 1847. Y bueno, aquí vemos este monumento que fue elaborado por el escultor Antonio Tangas. Aquí, una de las características importantes de este monumento es su ubicación original. Si ustedes lo ven, se encontraba a lo que es la izquierda del edificio del Molino del Rey. Hacia 1985 va a ser trasladado hacia el Boulevard Adolfo López Mateos, entre lo que es la Avenida Compositores y Ferrocarril de Cuernavaca. ¿Por qué lo trasladan? Precisamente por la construcción de la línea 7 del metro, que va de Barranca del Muerto a Rosario. Posteriormente, en el 2014, se trata de rescatar este obelisco y se traslada nuevamente a lo que son los terrenos de Los Pinos, que en ese momento pues era la residencia oficial. Esta es una fotografía de la ubicación que les comentaba, entre la Avenida Compositores y Ferrocarril de Cuernavaca. Y la ubicación actual del monumento. Me voy a permitir tomar esta fotografía porque es un buen acercamiento del monumento para poder describirlo. Es importante decir que van a regresar este monumento a lo que era la residencia oficial de Los Pinos, precisamente para que estuviera mucho más cercana a su posición original, y además con el propósito de hacer algunas celebraciones, conmemoraciones de este hecho dentro de la residencia oficial de Los Pinos. Vamos a ver que la base del monumento va a estar decorada por antorchas invertidas, algunas filalterias que van a estar decorando estas antorchas. Esta decoración la va a tener por los 4 costados de la base del monumento. Después vamos a tener también un segundo cuerpo, igual de planta cuadrangular, en la que va a tener unas placas de mármol
con inscripciones que van a estar recordando precisamente la batalla de Molino del Rey, y también una inscripción donde nos dice quién manda a construir ese monumento, que sería el presidente Ignacio Comonfort. El monumento va a terminar en una escultura llamada La Patria Doliente. Va a estar representada por una mujer en posición inclinada que aparece recargada sobre su brazo izquierdo. Además, el codo lo va a tener sobre un jarrón que está sobre un pedestal. En la mano derecha va a portar un objeto que no está como muy definido, ya que se integra con los pliegues de la tela de su vestido. Es interesante porque es un monumento funerario, ya que dentro contiene 15 urnas con los restos de los héroes que perdieron la vida en la batalla del Molino del Rey en 1847. Lo sabemos porque el Instituto Nacional de Antropología hace el rescate de estos restos y es que se colocan dentro del monumento. Además, se colocó una pequeña caja conmemorativa con la documentación que se tiene de este traslado que se hizo desde lo que es la calzada de los compositores hasta esta nueva ubicación dentro de lo que fuera la residencia presidencial de Los Pinos en el 2014. Todo este traslado fue documentado ya que se desmontó el monumento en varias secciones y después se volvió a armar en este espacio. Toda esta información ustedes lo pueden encontrar en un libro que se llama Molino del Rey, Historia de un Monumento, donde cuentan precisamente cómo es que se desmonta y la historia de este espacio. También, como ustedes pueden observar, este monumento va a estar flanqueado por 4 cañones por ambos lados, en donde podemos ver también la inscripción del modelo del cañón, y se presume que estos cañones fueron utilizados precisamente en la batalla de 1847. Si seguimos caminando, vamos a encontrar un vestigio de lo que fuera el acueducto de Santa Fe. Estos arcos que todavía sobreviven en el tiempo fueron remodelados y tienen el aspecto con el que nosotros lo estamos viendo actualmente, pero como les dije, fueron construidos en época virreinal para formar parte de este gran acueducto de Santa Fe, del cual vamos a hablar ahorita. La Ciudad de México tuvo 2 acueductos bastante importantes. Uno de ellos fue precisamente el de Chapultepec y el otro el acueducto de Santa Fe. En un principio el agua salía de Chapultepec, pero la demanda de este líquido va a aumentar con el incremento de la población en la Ciudad de México, y entonces se va a proponer sacar más agua de lo que fueran los manantiales de Santa Fe. Fue así que se propone la construcción de un acueducto nuevo que precisamente pasara por Chapultepec y terminara en lo que fuera la fuente de la Mariscala, a lo que es actualmente el cruce de Eje Central con Avenida Hidalgo. Aunque el acueducto se reconoce su construcción a partir del siglo XVI, ya en la época virreinal, también se saben de antecedentes que se tuvieron en época prehispánica, y uno de ellos precisamente va a ser un acueducto que va a construir entre 1454 y 1466 el Tlatoani de Texcoco, Nezahualcóyotl, y sabemos que lo último que se le hace a esta construcción va a ser hacia 1870, cuando el ingeniero Miguel Bustamante va a ser comisionado para lo que es el derrumbe de estos arcos. En el siglo XVI, el virrey Luis de Velasco y el Ayuntamiento de la Ciudad de México van a iniciar negociaciones para comprar una zona del bosque y los caudales del agua del pueblo de Santa Fe para construir este nuevo acueducto, y este plan se va a concretar hasta 1563. ¿Por qué hubo tantos problemas? Bueno, porque Santa Fe no pertenecía precisamente a la Ciudad de México, ya que sabemos que el fundador de este pueblo pues era el Tata Vasco, Vasco de Quiroga, quien va a ser posteriormente obispo de Michoacán. Sin embargo, a su muerte, el ayuntamiento va a pedir esas tierras que ahora pertenecen a lo que son las alcaldías de Álvaro Obregón y Coajimalpa, y es que esta zona va a quedar bajo la jurisdicción de la Ciudad de México, incluidos también sus manantiales.
Para 1572, el virrey Martín Enríquez de Almanza aprobó la construcción de un acueducto sobre el que iría para hacer llegar el agua desde Santa Fe hasta la falda norte del Cerro de Chapultepec. Ese sería el primer tramo de la construcción. Estos trabajos se van a prolongar hasta 1620. La construcción va a correr a cargo de Miguel Martínez, quien se va a autoasignar un alto sueldo. Sin embargo, al probar la obra en 1573, se descubrió que tenía un sinnúmero de problemas. Al parecer, no estaba soportando ni el peso ni el flujo del agua que venía desde Santa Fe. Es por eso que a este señor es llevado ante la misma Inquisición y se dice que por todos los corajes que hizo al ser juzgado, pues lo llevó precisamente a la muerte. En 1620, la caja repartidora de agua del recién concluido acueducto de Santa Fe comenzó a distribuir el agua por la parte norte y centro de la Ciudad de México, mientras que por la parte sur iba a seguir recibiendo lo que era el agua proveniente desde Chapultepec. Sin embargo, este acueducto tuvo bastante importancia porque en 1710 el arca distribuidora abastecía a 2/3 partes del total de los vecinos capitalinos. Hacia 1750, el acueducto proveía a 7 fuentes públicas y a 180 particulares. Estas fuentes serían conocidas como la Verónica, la Tlaxpana, San Cosme y finalmente como Santa Isabel o la Mariscala. Se presume que para el siglo XVII este acueducto contaba con 1060 arcos entre Chapultepec y la entrada de la ciudad. Algunos otros cronistas cuentan que serían 900 arcos. Sin embargo, de este acueducto, en lo que son Los Pinos, se rescatan todavía 10 arcos de mampostería con un ancho en sus muros de 1.20 metros. Y estos 10 arcos van a ocupar un tramo de 65 metros aproximadamente. Este acueducto también era interesante porque por la parte de arriba corría agua delgada desde Santa Fe y por la parte de abajo se trasladaba agua gorda de Chapultepec. ¿Qué diferencia hay entre el agua delgada y el agua gorda? El agua delgada es que va a tener una menor concentración de sales, lo que hace que sea mayormente potable y que pueda ser utilizado para el consumo humano. El agua gorda va a tener una mayor concentración de sales. Es por eso que el agua que iba a ser para consumo humano iba a correr por la parte de arriba. También es interesante ver esta fotografía que se toma hacia 1943, donde podemos ver precisamente el área del Molino del Rey y se ven los arcos del acueducto que fueron tapiados para conservar la privacidad de los terrenos, pero como ven ustedes hay uno que está abierto que permitiría el acceso a esta zona. Esta es esta fotografía que nos permitiría ver precisamente cómo se encontraban los arcos rodeados de vegetación y también se podía ver la mampostería, ya habían perdido totalmente el aplanado. Claro que en la fotografía actual, en el 2013, estos arcos de lo que queda del acueducto de Santa Fe fueron remodelados, se utilizó fumigación para la vegetación que ya los invadía y se les restauró lo que fuera el aplanado. Sin embargo, podemos ver todavía algunas características de los sillares que se utilizan para construir los arcos de medio punto que constituyen este acueducto. Es una pena que de todo el tamaño que tenía este gran acueducto, aproximadamente 6.704 metros, solamente quede estos pequeños 10 arcos en esta zona. Si seguimos caminando, vamos a tener una vista de lo que es la Glorieta de la Lealtad. También tenemos una visión de lo que son los arcos del acueducto de Santa Fe. Pero quiero que nos concentremos en el monumento que tenemos en medio de la glorieta. Este monumento se llama La Fuerza del Espíritu y fue inaugurada en el 2015 por el expresidente Enrique Peña Nieto. Va a medir 4 metros con 40 centímetros de altura y va a pesar 5 toneladas. Va a ser diseñado y construido por el artista
oriundo de Torreón, David Madero. Este acero con el que fue construido este monumento va a ser donado por los Altos Hornos de México. Este monumento fue mandado a construir como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Estado Mayor Presidencial. Y en palabras de su propio escultor, nos va a hablar sobre él y nos cuenta que el águila de esta escultura representa a México, como podemos ver, ya que es un águila que va a estar devorando a una serpiente, tal como lo veríamos en el escudo nacional, y va a estar posada sobre un nopal. El águila va a representar a México como una nación fuerte, segura de sí misma y capaz de emprender altos vuelos. Va a estar parada sobre un nopal, como les decía, y este es un homenaje a los hombres y las mujeres de la nación que han defendido la figura del presidente de nuestro país. También nos va a recordar que la nación mexicana es capaz de derrotar al mal, al conformismo y a la desesperanza. El escultor David Roberto Madero Álvarez es hijo del artista Rogelio Madero de la Peña, y entre ellos dos han elaborado una gran serie de esculturas en nuestro país, en las cuales se pueden recordar el ave fénix que se encuentra en la ciudad de Monclova, el manto de la Virgen en Torreón y la escultura del Zarape en Saltillo. Es un monumento muy bello que vale la pena ver antes de ingresar a la zona conocida como Molino del Rey, que vemos en esta parte. Bueno, pues nos encontramos en esta zona conocida como Molino del Rey, que como les había comentado, la ocupaba el Estado Mayor Presidencial hasta la llegada del presidente López Obrador en el 2018. La construcción de este edificio va a empezar en el siglo XVI y va a ser edificada precisamente en un espacio que ocuparían los molinos de Salvador, destinados a lo que es la fabricación de la harina. El área donde se edificó era conocida como Lomas del Rey, ya que era un sitio dedicado al emperador Carlos I de España. Desde entonces comenzó a llamarse este espacio como Molino del Rey. Además, a su alrededor habían otras construcciones que hacían relación a este. Estas construcciones prácticamente van a permanecer intactas hasta 1847, cuando las batallas previas a lo que fuera la toma de Chapultepec destruyen alguna parte de estos edificios. Como habíamos comentado, esta batalla que se da en 1847 causa un gran daño a estas edificaciones. Porque, bueno, es una batalla que ha sido muy cuestionada a través del tiempo, ya que se dice que no se le debió, ya que se comenta que el general Santa Anna no tuvo el cuidado de proteger suficientemente estas dos edificaciones, la conocida como Casa Mata y la conocida como Molino del Rey. Esta batalla fue sumamente documentada por el ejército americano a través de ciertos grabados que dan constancia de lo que sucedió. Resulta que, como les decía, el ejército norteamericano estaba instalado en Tacubaya. Santa Anna había dispuesto que se defendiera tanto Molino del Rey como Casa Mata, y la caballería se iba a formar precisamente en este último espacio. Sin embargo, la noche del 7 de septiembre de 1847, Santa Anna cambia de opinión y quita esa caballería y la regresa a Tacubaya. Para el 8 de septiembre de 1847, en la madrugada, el ejército estadounidense decide atacar estos dos espacios. Debido a una gran resistencia que había hecho el ejército mexicano, el ejército norteamericano había tenido que replegarse en dos ocasiones. Sin embargo, no se rindieron y en un tercer ataque que hace precisamente el ejército del general William Scott, se va a lograr la toma de este espacio conocido como el Molino del Rey. Como les dije, era porque los americanos pensaban que ahí se encontraba un gran depósito de armamento mexicano. Sin embargo, esto va a generar una gran decepción, ya que cuando logran tomar este espacio, después de grandes pérdidas por ambos ejércitos, dan cuenta que no había valido la pena tanto derramamiento de sangre, ya que no encontraron lo que ellos esperaban. Es interesante decir que el ejército mexicano tenía prácticamente la victoria si la caballería hubiera aparecido.
En este caso se culpa mucho a Santa Anna, precisamente por el retiro de la defensa de Casamata, y porque se dice que él, después de cambiar esta formación, se va a dormir la noche del 7 de septiembre a Palacio Nacional, y en la madrugada va hacia lo que fuera la garita de Candelaria, por la calzada San Antonio Abad, y se queda en ese espacio ya que él pensaba que el ataque se iba a realizar desde ese lado, desprotegiendo a lo que son el ejército que se encontraba en el Molino del Rey, que sería la protección para la posterior batalla de Chapultepec, la cual también se perdió, y lo que ocasiona que el ejército norteamericano tome la Ciudad de México y la bandera americana ondee el 15 y 16 de septiembre de 1847 en Palacio Nacional. De esta batalla van a surgir varios héroes, como el general Antonio de León, que va a morir en el sitio, Lucas Valderas y Gregorio Gelati, los cuales vemos aquí, representados en estos bustos, que se encuentran justamente enfrente del edificio del Molino del Rey. Lucas Valderas va a ser un personaje interesante, ya que él, como les dije, va a morir en batalla en este espacio. Sin embargo, si ustedes recuerdan, la estación Valderas del metro va a llevar ese nombre precisamente recordando el heroísmo de este personaje. Los restos de estos tres héroes van a estar reposando en el monumento funerario que acabamos de ver. Otro personaje que va a resaltar en esta batalla va a ser Margarito Sauzo, quien va a ser uno de los últimos en sucumbir ante las balas del enemigo. Para el momento, el general Antonio León y los coroneles Lucas Valderas y Gregorio Gelati ya habían muerto a manos de los invasores. Sauzo va a continuar luchando con una valentía inigualable, va a esquivar balas, bayonetas, hasta que logra entrar al edificio del Molino del Rey. En ese momento se va a quitar la chaqueta y la camisa y va a enredar en su cintura la bandera mexicana para ocultarla del enemigo y que no fuera mancillada. Cuando regresa al combate, inevitablemente va a ser embestido por las balas de los invasores y moribundo va a lograr refugiarse para salvar a la bandera, y precisamente esa bandera que tiene manchas de sangre de Margarito Sauzo se encuentra en lo que es el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, recordando el acto heroico de Margarito Sauzo. Es interesante porque varias historias con el pabellón nacional siendo protegido en batalla se han contado. Recordemos a Juan Escutia en lo que es el Castillo de Chapultepec, pero también se ha dicho que el mito de Juan Escutia surgió precisamente de Margarito Sauzo. Otros historiadores también han apuntado a Felipe Santiago Xicoténcatl, quien dicen que es el que va a resguardar precisamente el lábaro patrio del invasor. Sin embargo, esta narración que yo les estoy haciendo se basa en las narraciones de Guillermo Prieto, quien va a contar este episodio que ocurrió en el Molino del Rey. Aquí vemos una vista lateral de este edificio. Enfrente se encontraba la Galería del Estado Mayor Presidencial, la cual actualmente ya se ocupa como un espacio para exposiciones artesanales, pero cuando se inauguró el Complejo Cultural Los Pinos, se encontraba una exposición donde se mostraba la historia del Estado Mayor Presidencial y cómo fue cambiando a través del tiempo para el resguardo del presidente. En este espacio se ve una muela de ese antiguo molino de harina. Aquí vemos la muela hecha de piedra y precisamente se encuentra en la fachada donde tiene el letrero de Molino del Rey. Otra característica interesante que tiene esa fachada es esta antorcha votiva que va a estar dedicada precisamente a los héroes que murieron en la batalla de 1847. Después de la batalla del 47, este edificio va a sufrir una serie de transformaciones. Hacia 1851 el molino de harina fue vendido al general José María Rincón Gallardo, quien lo conservó hasta la intervención francesa de 1862, año en que se realizaron algunas modificaciones al espacio, como la incorporación de una rampa.
En 1898, durante el periodo presidencial del general Porfirio Díaz, parte de los terrenos del Molino del Rey fueron adquiridos por el gobierno federal, instalándose unos hornos para la fabricación de ladrillos en 1902. Sin embargo, este edificio seguía utilizándose como depósitos de granos. Durante la Revolución, y siendo presidente don Venustiano Carranza, se expropiaron los terrenos de La Hormiga, que como habíamos visto hace un momento, se habían fraccionado, vendiéndose la mayor parte de los terrenos a Chapultepec Cakes Company, creándose en su lugar varias colonias, como Lomas de Chapultepec. Posteriormente, en 1932, el Molino del Rey pasó a ser alojamiento del 48º Batallón de Infantería, unidad perteneciente a la Brigada de Guardias Presidenciales, convirtiéndose en el cuartel el 1 de enero de 1935, fecha en que se trasladó el 47º Batallón de Infantería para construir la guardia del presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, y a partir de 1936 el edificio se convirtió en parte de la residencia oficial de Los Pinos, para que en 1948 se instalaran en sus exteriores las oficinas de las intendencias de las residencias presidenciales, pasando a ser oficialmente la sede del Estado Mayor Presidencial. Bien, pues hasta el 2018, 12 generales y almirantes, 188 jefes y capitanes, 468 oficiales subalternos, 796 efectivos de tropa y fuerza aérea, 51 policías entre federales y capitalinos, 376 civiles y más de 9,000 miembros del ejército mexicano formaban parte del Estado Mayor Presidencial, cuya principal tarea era cuidar al presidente. Entre ellos se contaban expertos en medicina, comunicaciones, política exterior e ingeniería. ¿Cómo surge la historia del Estado Mayor Presidencial? Pues va a surgir desde 1823 con el gobierno de Agustín de Iturbide, que tenía una fuerza militar de élite que lo cuidaba, llamada Estado Mayor. Posteriormente, con el gobierno de Guadalupe Victoria, él va a tener una ayudantía general que se va a encargar de su protección. Para 1846, con el gobierno de Mariano Paredes, se dio el primer paso para establecer un reglamento del Estado Mayor facultativo y posteriormente fue modificado en el número de elementos con la presidencia de Mariano Arista. Para cuando gobierna López de Santa Anna, simplemente lo que va a hacer es cambiar el nombre para Fuerza Militar del Estado Mayor de Su Alteza Serenísima. Acuérdense que Santa Anna se hacía llamar de esa manera. Durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo en el Segundo Imperio, existió el Gabinete Personal de Su Alteza. Sin embargo, desapareció al caer este Segundo Imperio. Para la llegada al poder de Porfirio Díaz, entonces se va a reivindicar la figura del Estado Mayor del Presidente de la República hacia 1895, además que ya iba a tener lugar en las jefaturas presidenciales y el reglamento también se establece del Estado Mayor del Presidente. La consolidación de este órgano se va a dar en el gobierno de Plutarco Elías Calles y funcionó ininterrumpidamente hasta el 2018. Tal era la importancia de este organismo que desde el 18 de febrero del 2013 se estableció el Día del Estado Mayor Presidencial. ¿Por qué precisamente se elige esta fecha? Porque el 18 de febrero es una fecha que recuerda lo que fuera la decena trágica cuando el presidente Francisco I. Madero es derrocado por el usurpador Victoriano Huerta. Y precisamente de ese episodio surge la frase que vemos al centro que dice: al presidente nadie lo toca, ya que esta frase fue usada por el capitán Gustavo Garmendia cuando se intentó apresar al presidente Madero en Palacio Nacional. Gustavo Garmendia Villafañe era un militar oaxaqueño encargado de la protección del presidente Madero. Iba a ser oficial del Estado Mayor y miembro de la seguridad del presidente. Cuando los enviados de Huerta van a tratar de apresar a Madero, el general Garmendia interviene y va a gritar a los agresores al presidente: nadie lo toca, mientras desenfundaba su pistola y disparaba contra el coronel Teodoro Jiménez, quien era el encargado de apresar a Madero. El general Garmendia va a lograr huir y sí se va a incorporar a las fuerzas obregonistas contra el huertismo, pero el 12 de noviembre de ese mismo año va a ser muerto por un balazo en la pierna
en la toma de Culiacán. Sin embargo, este episodio queda como una de las muestras de la mayor lealtad hacia el presidente de la República, y es por eso que se convierte en el lema del Estado Mayor Presidencial. Estos dos bustos que ustedes ven acá van a ser precisamente la figura de los capitanes Gustavo Garmendia Villafaña y Federico Montes Alanís, para recordar la defensa de la vida del presidente Francisco I. Madero. También es interesante mencionar que en el 2014 es colocada una cápsula del tiempo bajo esta marca, precisamente por los festejos del Día del Estado Mayor Presidencial. En esta cápsula del tiempo va a llevar un acta de confinamiento firmada que dice que se va a abrir pasados 50 años hasta el 2064. ¿Qué va a contener esta cápsula del tiempo? 2 frases de Roberto Miranda Moreno, ex titular del Estado Mayor Presidencial, uniformes del Estado Mayor Presidencial, cartuchos, reglamentos de la institución. Y bueno, esta cápsula precisamente estaba hecha para recordar la historia de este organismo que estuvo a cargo de la seguridad del presidente. Y es como interesante porque, sin saber que el Estado Mayor Presidencial iba a ser disuelto en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quisieron dejar un vestigio de la historia de este organismo. Y bueno, con esta vista de los arcos del acueducto de Santa Fe, el edificio del Molino del Rey y el recuerdo del Estado Mayor Presidencial, nos despedimos de esta zona y vamos a movernos hacia las casas presidenciales que están en lo que fuera el Rancho de la Hormiga. Ahora nos vamos a encontrar en lo que es el área de las casas presidenciales. De este lado estaría el acceso por puerta 3 de Chapultepec, donde hay un control. Tenemos que dejar nuestras pertenencias, como lo que son bultos, botellas de agua, y ya después podríamos ingresar a este espacio. Nos recibe este pequeño monumento con el símbolo del escudo nacional y la frase de Los Pinos. En la parte de atrás tiene una figura alusiva a Emiliano Zapata. Vamos a verla. Esta sería la vista trasera del escudo nacional. Como les dije, está representado Emiliano Zapata a caballo. Y en este espacio iniciaría la calzada de los presidentes, donde van a estar las estatuas de bronce de los presidentes que habitaron la residencia oficial de Los Pinos hasta el 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero que vamos a ver es el presidente Lázaro Cárdenas, ya que él es el primero que va a hacer uso de este lugar como residencia oficial y va a inaugurar precisamente Los Pinos. Si seguimos caminando, vamos a encontrar a los diferentes presidentes sobre esta calzada. Aquí vemos las fotografías de las esculturas en bronce de estos presidentes, desde Lázaro Cárdenas del Río hasta el gobierno de Peña Nieto, que también tiene su escultura, pasando por gobiernos que fueron determinantes para los cambios democráticos del país, como fuera el gobierno de Vicente Fox en el 2000, que significó la salida de Los Pinos para el Partido Revolucionario Institucional, el cual fue recobrado un sexenio después con la presidencia de Enrique Peña Nieto. Otras figuras importantes que vemos aquí van a ser, por ejemplo, la de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, el famoso presidente que defendería el peso como un perro y que lo llevó a una de las devaluaciones más importantes del siglo XX. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, como habíamos visto, Miguel Alemán,
Adolfo Ruiz Cortines, Ávila Camacho, y todos ellos van a estar en esta calzada de los presidentes. Una de las esculturas en bronce más curiosas a mi gusto de la calzada de presidentes es precisamente la de Vicente Fox Quesada, ya que se hizo acompañar de una niña de origen indígena, resaltando precisamente la educación que se trató de promover en el gobierno de Vicente Fox, que también fue auspiciada por su esposa Marta Sagún a través de la Fundación Vamos México, la cual fue muy cuestionada en el gobierno de este expresidente. Pero como ustedes pueden ver aquí, es una niña que pareciera estar atrás del presidente, se siente protegida por él, y él está precisamente haciendo una señal con las manos, que si ustedes se fijan es la B de venceremos, un símbolo que fue usado precisamente en la campaña de Vicente Fox. Saliendo de la calzada de los presidentes, lo primero que vamos a encontrar es la Casa Miguel Alemán. Cuando el presidente Miguel Alemán llegó a Los Pinos en 1946, decidió hacer un cambio radical al lugar donde dormiría con su esposa Beatriz Velasco y sus hijos. El primer mandatario comisionó al arquitecto Manuel Girao Esteva para que iniciara un proyecto para una segunda casa dentro de la propiedad. El proyecto original fue modificado por el ingeniero Fernando Parra Hernández hasta dar paso a una mansión de estilo francés de 5.700 metros cuadrados. Su distribución fue de 3 niveles. En la parte superior se construyeron las habitaciones para la familia. En la planta principal se instalaron los salones oficiales y en el sótano salas de juegos y fiestas. Para la decoración se eligieron muebles de los estilos Luis XV y Luis XVI. Además, algunos muebles que procedían de Querétaro y Guanajuato. Esculturas de bronce y mármol de Carrara, además de candiles de cristal checoslovaco. Pero también se incluyeron artesanías mexicanas como piezas de Talavera de Puebla y muebles tallados de maquetería que fueron traídos especialmente para la decoración de la casa presidencial. Toda esta construcción y decoración duró aproximadamente 5 años, lo que hizo que la familia Alemán solo pudiera disfrutar un año, precisamente el último del mandato en 1952. Ahora vamos a ingresar a la Casa Miguel Alemán para ver algunos aspectos de la casa. Este recorrido virtual que vamos a utilizar está realizado por el sitio Expos Virtuales, que se encargaron de digitalizar algunas tomas en formato 360 para que ustedes puedan conocer este espacio de manera virtual. Vamos a ingresar. Ese sería el pórtico de la entrada. Enseguida vamos a ver el hall. Actualmente se colocó un piano en la parte de en medio para recibir a las visitas y que se pudieran tener eventos artísticos dentro de la casa. Tenemos este bellísimo candelabro que decora el hall inicial. Aquí vamos a ver algunos de los espacios de la casa, como salones para recibir a los invitados. Salas de juntas. La oficina presidencial. Vemos la bandera. Grandes ventanales que permiten la entrada de la luz y la iluminación de este espacio. Vemos a la gente que ya estaba entrando a conocer el lugar. La cocina que está prácticamente vacía. Esta cocina se puede ver en lo que es esta pequeña puerta. Y en el sótano tenemos esta sala de cine, que se presume que fue instalada en la época de los 50. Se dice, bueno, una sala de cine en estos tiempos, ya estamos en otros medios que nos permiten ver las películas hasta por streaming, como sería Netflix, pero bien, en esa época era muy interesante tener una sala de cine donde la familia presidencial pudiera pasar cierto tiempo y se siguió conservando hasta nuestros días este espacio, junto con un búnker que, como les había dicho, está en el sótano,
que mandó a construir Felipe Calderón. Y si regresamos a lo que es el hall principal, vamos a ver esta escalera monumental que se divide en dos partes a partir de la segunda sección, que va a estar realizada en mármol. Es una escalera bellísima, no sé si ustedes alcanzan a ver los acabados de mirrería que tiene esta escalera, pero es un espacio hermoso, tiene decoraciones en formas fitomorfas, y el candelabro que está en la parte superior, pues también marca toda esta casa que, como habíamos comentado, es de estilo francés. En la planta de arriba se encuentran habitaciones que ahora contienen las obras de la exposición de Lo perdido, lo que aparezca. Actualmente en la casa se presenta la exposición de Lo perdido, lo que aparezca, 33 visiones de la pintura en México. Esta exposición va a contar con un acervo pictórico que se encontraba guardado en una bodega en la residencia y que durante el periodo de transición no se conocía su paradero. Estas 33 obras van a estar a cargo de artistas como Francisco Toledo, Manuel Felgueres, José Luis Cuevas, Beatriz Snat, Rodolfo Morales, Guter Herzog, entre otros. Estas piezas fueron encargadas por el expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 y, como les dije, están perdidas y fueron recuperadas en este periodo de transición de cambio presidencial. Es por eso que se le denominó a la exposición de Lo perdido, lo que aparezca. ¿Qué les parece si les dejo con un video que hizo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para recordar a los artistas de esta exposición? Actualmente la Casa Miguel Alemán está siendo ocupada por enfermeros y doctores que están atendiendo la contingencia del COVID-19, así que no sabemos si en el regreso de actividades todavía estará presente la exposición de Lo perdido, lo que aparezca. La idea de conformar esta exposición no es un acto aislado, sino es parte pues, de una política cultural que fue muy característica en el gobierno de Salinas de Gortari. En el 88 se forma el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es además un periodo en donde se crean muchas instituciones y es decir, se forma un circuito y una relación muy especial entre el Estado y la comunidad artística. Una parte que ha sido muy criticada y otra parte que ha sido muy aplaudida, porque en efecto pues abrió una nueva forma de relacionar al Estado con la producción artística de México. Entonces se comisiona 33 artistas para hacer una pieza que representara algo de México. Y es muy curioso porque cómo piensan los artistas que deben de representar a México en una sola obra, es decir, muchos de ellos vienen de generaciones que habían sido muy críticas, que habían, por ejemplo, pasado por el 68, otros que habían pertenecido a la generación de la ruptura, que les había tocado pues tener como un encontronazo también con la propia comunidad artística a fin de romper como con el paradigma del arte anterior a eso, otros que habían reinventado la figuración en México, pero desde una visión muy crítica, y de repente lo que tenemos es artistas haciendo paisajes, recurriendo a vocabularios que quizá como la elección del tema tenía mucho que ver con cómo creemos nosotros, los mexicanos, que se representa México y que a lo mejor están las raíces de la modernidad de México, ya con vocabularios de la posmodernidad, pero quizá pues inspirándonos, por ejemplo, en la expresión de lo nacional en el paisaje, en artistas como el Dr. Atl. Entonces aparecen obras de, por ejemplo, Luis López Loza, de Manuel Felgueres, de Julio Galán, de muchísimas generaciones, pero todos coinciden de alguna manera en una forma de pensamiento que representan de manera distinta, pero que es cómo hablo de México. Y curiosamente en una colección que era para el Estado, pues creo que pasó un poco de noche o de largo la crítica. Muchos de ellos fueron artistas muy críticos y creo que a excepción de la pieza de Rafael Coronel y la inmensa o eterna crítica que siempre hizo Julio Galán, pero muy velada, pues las obras más bien son una exaltación de México, son como referencias a lo que todos como mexicanos conocemos. Creo que hay mucho que hablar y mucho que decir acerca de esta colección, pero lo interesante es ver
ver cómo es pues el germen de una nueva política cultural que empezó a pensar en el Estado como coleccionista y una especie de mecenas también sobre muchas generaciones que durante mucho tiempo habían trabajado sobre plataformas distintas, que fueron las galerías o que fueron instituciones públicas, pero no desde organismos como el Conaculta, que reordenó y concentró la producción artística. Bueno, regresando al vestíbulo de la Casa Miguel Alemán, ustedes pueden ver las obras que pertenecen a esta exposición de la que nos acaba de hablar Marisol Argüelles. Ella va a ser una curadora muy importante para el arte moderno. Prácticamente ha estado trabajando en los últimos años en el Museo de Arte Moderno, curando algunas exposiciones sobre Leonora Carrington, sobre Remedios Varo, pero con la llegada de este nuevo gobierno, ella se convirtió en la directora de los museos, Casa Estudio Frida Kahlo y Diego Rivera, y el Museo Mural Diego Rivera. Ella nos estaba hablando precisamente de estas obras que pertenecen a estos grandes artistas, como Francisco Toledo. Por allí también vamos a ver algunas representaciones, por ejemplo, de Gunther Herzog, quien va a ser un eterno amigo de Remedios Varo y Leonora Carrington, pero que también va a hablar mucho del surrealismo. Es muy interesante conocer todas estas obras que van a estar distribuidas en los diferentes espacios de la Casa Miguel Alemán. Es interesante porque dentro de estos espacios hay algunas habitaciones que todavía están amobladas, las que se usaban principalmente como oficinas, como salas de reuniones, y las que eran las recámaras de la familia presidencial prácticamente están vacías. Pues vamos a continuar a la siguiente casa. Al seguir caminando, vamos a encontrar la que es la Calzada de la Democracia, que fue construida en el gobierno de Vicente Fox. Y rodeando esta calzada se van a encontrar una serie de bustos con estos personajes de la historia de México que van a participar en la construcción de la democracia en nuestro país. Estos bustos van a estar acomodados, como les decía, a los laterales, y van a encontrar ustedes, por ejemplo, personajes como Manuel Potier, como Luis Donaldo Colosio, Herberto Castillo, y el primero que se va a encontrar va a ser José Vasconcelos, quien va a ser secretario de Educación a principios del siglo XX y quien va a ser un gran impulsor no solamente del proceso democrático, sino de la educación pública en nuestro país. Bueno, ya nos encontramos enfrente de la Casa Lázaro Cárdenas. Esta casa es importante precisamente por el valor histórico que tiene y por los sucesos importantes que se llevaron a cabo dentro de ella. Por ejemplo, en este lugar fue donde el presidente Lázaro Cárdenas va a concebir y redactar los principales decretos de su gobierno. Entre ellos destacan, por ejemplo, la entrega de 22 millones de hectáreas a los trabajadores del campo y la restitución a la nación de su riqueza petrolera precisamente el 18 de marzo de 1930. Ahora vamos a ingresar a lo que es la Casa Lázaro Cárdenas para ver una pequeña vista de sus interiores. Sorprende la herrería que decora el portón de acceso a la casa. También vemos estos candelabros que se fueron repitiendo en la arquitectura de las diferentes casas. Algunas obras de arte que decoran las paredes, sobre todo sobre paisajismo, las escaleras, los salones de recepción. Ahí vemos a la gente que está visitando el espacio. Bueno, como ustedes pudieron ver, la Casa Lázaro Cárdenas es bastante sencilla, tiene una balaustrada que recorre los alrededores de la casa, grandes ventanales igual que permiten la luz, columnas bastante sencillas de origen dórico que van a estar enmarcando la entrada. También va a estar rodeado por mucha naturaleza y creo que es bastante digna de visitar, observar un poquito el mobiliario y tener una vista de la arquitectura que constituyó el hogar de los presidentes que estuvieron viviendo en la zona de Los Pinos. Bueno, ya nos encontramos en la entrada del Salón Venustiano Carranza, donde vamos a encontrar una pintura del maestro David Alfaro Siqueiros. Vamos a ingresar.
Este cuadro va a hacer alusión a Venustiano Carranza, va a estar realizado una técnica de piroxilina sobre masonite y va a pertenecer desde 1957 a la colección de la presidencia. 8 presidentes de México lo utilizaron como decoración para las oficinas presidenciales y este cuadro data de 1948 y el autor es David Alfaro Siqueiros, pero es como llega una pintura de este artista a estos espacios de las residencias presidenciales. Esto va a datar desde 1957, cuando David Alfaro Siqueiros va a formar parte de un grupo de artistas que tenían deudas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para pagar ese adeudo decidieron donar algunas de sus obras para crear este fondo de pago en especie, que actualmente todavía se sigue utilizando, y con lo cual Siqueiros prácticamente va a entregar su obra, el estudio del artista, y se considera que este cuadro de Venustiano Carranza formó parte también de ese pago en especie. Aquí vemos a este personaje que va a estar representado en este cuadro, Venustiano Carranza, quien va a formar parte del Congreso Constituyente y el cual va a firmar la Constitución de 1917, que va a dar fin a la Revolución Mexicana y el comienzo de estas nuevas leyes que van a proteger los derechos del individuo, van a resaltar la educación, los derechos de los trabajadores y demás. Aquí lo vemos representado, como tradicionalmente conocemos a Venustiano Carranza, con una barba, con sus lentes, el traje de militar, pero va a estar señalando un libro que va a ser precisamente la Constitución de 1917. Eso también resalta en el artista el trabajo que había hecho con algunos personajes históricos, como va a ser Cuauhtémoc, para el cual va a realizar 2 murales, uno que se llama Cuauhtémoc contra el mito y otra que se llama La Apoteosis de Cuauhtémoc, que ustedes la pueden ver en el Palacio de Bellas Artes. Vale mucho la pena que ustedes la visiten y conozcan esta obra. Bueno, pues ya estamos en la entrada de la Casa Miguel de la Madrid. Como ven, el estilo arquitectónico es muy parecido a las que ya hemos visto anteriormente. Es una casa bastante sencilla, consta de 3 partes principales. La primera es el gran salón vestíbulo, al que vamos a ver ahorita que ingresemos. Okay, aquí vemos la entrada, con algunas obras de arte, sobre todo pictórica, que decoran las paredes. Vamos a ingresar. Cuenta con una oficina presidencial, donde el mandatario puede aquí tomar decisiones, recibir visitas. Esta es otra vista, vemos el escudo. Y este salón de reuniones, cuyas paredes están decoradas con las pinturas de los presidentes de México, desde Lázaro Cárdenas hasta Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Otra de las exposiciones que se están presentando en el Complejo Cultural Los Pinos es El Espíritu del 68. Es una exposición que nos va a narrar esta época pasada, la mitad del siglo XX, donde se dan una serie de cambios no solamente a nivel social, sino también político. Se dan las Olimpiadas, los movimientos sociales estudiantiles en diferentes países, y aquí nos va a narrar también lo que es la historia del movimiento estudiantil del 68 en México, en el desenlace tan trágico que tuvo en Tlatelolco, pero también los cambios que hubo en el deporte y en todos los aspectos sociopolíticos de nuestro país. ¿Qué les parece si vemos a través de este video que fue realizado por la Secretaría de Cultura de qué trata esta exposición? Nos encontramos en la Sala Miguel de la Madrid. Actualmente esta sala alberga la exposición El Espíritu del 68.
Este espacio, antes de abrir sus puertas el 1 de diciembre de 2018, funcionaba como lugar de reunión presidencial, es decir, el presidente y su gabinete establecían aquí sus reuniones de alto perfil. A partir de ese día es cuando se decide transformar este espacio en un nuevo espacio expositivo. Transformar un espacio que no fue creado ex profeso para recibir un museo requiere de muchísimas implicaciones y de transformaciones. La creación de un nuevo espacio requiere de diversas condicionantes. Entre ellas será justamente la conservación de las colecciones. Esto fue un espacio que no fue creado ex profeso para un salón expositivo. Una de las transformaciones fue justamente la de vigilar y guardar el cuidado de las colecciones. La otra sería los recorridos con el público. Algo que estamos buscando siempre cuando estamos estableciendo un proyecto museográfico es hacer estos recorridos que le permitan al público manejarse a través del espacio de una forma dinámica, de una forma entretenida, para que ellos puedan ir descubriendo a lo largo de la exposición todos estos temas que se les están presentando. Otro también fue el uso de gráficos, al menos en esta exposición, que decimos utilizar estos gráficos grandes para que ayudaran al visitante a entrar en contexto, que es decir, que el visitante pudiera entender o adentrarse justamente en los contenidos que se estaban presentando. Esta exposición va a ser curada por Rafael Barajas El Fisgón. Va a contar con obra de José Guadalupe Posada, Eduardo del Río Ríos, Abel Quesada, entre muchos otros. Son 350 piezas que, como ustedes pueden ver, están distribuidos en todo este espacio con una estupenda museografía que permite verlos a detalle y poder contemplar fotografías, placas, cédulas de información donde nos podemos ir documentando de todas estas piezas. Y bueno, estas piezas van a provenir del Museo del Estanquillo, el archivo de Arnulfo Aquino, la de Gerardo Rodríguez Horta, el archivo de Pedro Barrios, la del Museo de la Ciudad de México y también el Museo Universitario de Arte Contemporánea va a prestar algunas piezas. Y bueno, con esta vista de la Casa Miguel Alemán, el Ábaro Patrio, los jardines del Complejo Cultural Los Pinos e inclusive el Jardín de la Reforma que se encuentra de este lado, donde encontramos bustos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que van a ser personajes importantes para la implantación de la República y de aquellas leyes que significaron grandes cambios en la política de Nueva República Mexicana. De este lado también vamos a encontrar la calzada de los presidentes con las que iniciamos el recorrido en este espacio, pero quiero despedirme e invitarlos para que en un futuro ustedes visiten este lugar, ya no de manera virtual, y puedan reconocer todos estos lugares que visitamos el día de hoy, pero también puedan conocer cada uno de los detalles de las casas, cada una de las decoraciones, algunas de las obras de arte que se encuentran dentro, y bueno, que puedan disfrutar un día completo en el Complejo Cultural Los Pinos, disfrutando de las actividades culturales que se van a estar ofreciendo cuando se retomen las actividades a la nueva normalidad. Bueno amigos, esto sería todo por esta charla sobre el Complejo Cultural Los Pinos. Espero que haya despertado en ustedes el interés de visitarlo en cuanto la contingencia nos lo permita. Por favor, no olviden dejar sus comentarios en nuestras cajitas de Facebook, pero también por nuestro canal de YouTube. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos han hecho donaciones a nuestras cuentas para seguir realizando estas charlas que hacemos cada martes. Los espero la siguiente semana. Vamos a tener una charla especial con algunos amigos sobre los murales poco conocidos de la Ciudad de México y sus alrededores. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana.